Hay veces que un pequeño fallo técnico, algo casi sin importancia, puede ser la primera pieza de un dominó que acaba desvelando una historia enorme. Y esta es una de esas veces. Nuestra historia arranca con esto. Un error de Internet, un Gateway Timeout, que apareció de repente el 1 de marzo de 2026. Es el típico mensaje que hemos visto 1000 veces y que, por lo general, ignoramos, pero este era diferente. Este silencio digital era el presagio de algo mucho, mucho más grande. Y aquí está el detalle clave, el dominio, IRNA, ir.ir, o sea, la agencia de noticias oficial de la República Islámica de Irán. Es, para que nos entendamos, la voz del Estado. Y claro, cuando el portavoz oficial del régimen se queda mudo, aunque solo sea por un fallo en un servidor, la gente empieza a hacerse preguntas. Porque, este error no es solo un problemilla técnico, es una arrieta, una fisura en un muro de información que ha sido construido y controlado con muchísimo cuidado. Y para entender cómo se levantó ese muro, tenemos que echar la vista muy atrás. Para comprender de verdad el estado que hay detrás de esa agencia de noticias, primero hay que entender a quién sustituyó. Hay que viajar al Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi, una monarquía que llevaba décadas en el poder. La revolución iraní de 1979, no fue un simple cambio de cromos en el poder, fue una transformación total. Se pasó de una monarquía autoritaria, sí, pero muy pro-occidental, a una teocracia islamista radicalmente antioccidental. Pero, y aquí viene lo interesante, a pesar de ser como la noche y el día en ideología, los dos regímenes compartían un rasgo fundamental, la represión política. Simplemente cambiaron los ejecutores, de la temida Sabak del Shah a la Guardia Revolucionaria. Y el arquitecto de todo este nuevo Estado fue, claro, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Su visión política se basaba en unas pocas ideas, pero unas ideas centrales increíblemente poderosas, capaces de movilizar a millones de personas. El pilar de todo, la viga maestra de su pensamiento, era el Wilayat al-Faqih, la tutela del jurista. ¿Qué significa esto? Pues, en esencia, es la teoría que dice que, en ausencia del imán mesiánico, la sociedad necesita un guardián supremo, el jurista religioso más sabio para interpretar y aplicar la ley de Dios. Y esto no era solo una guía espiritual, no, era una estructura de poder político de arriba a abajo. Además, Khomeini planteó la historia como una lucha eterna, una lucha entre los Mustafazín, los oprimidos, el pueblo, y los Mustakobirín, los opresores, la élite corrupta y decadente. Este mensaje era increíblemente potente, dividía el mundo en buenos y malos, y claro, tuvo un tirón populista masivo que fue clave para unir a gente de ideologías muy distintas contra el Shah. Esta cita es brillante. Ilustra a la perfección dónde creía él que se libraba la batalla de verdad. No eran las fronteras, ni en la economía. El peligro real para su proyecto estaba en las aulas, en las mentes de la juventud iraní, y sobre todo dentro de las universidades, a las que veía como nidos de occidentalización, de Gardzadegui. Y claro, ese miedo a las ideas no se quedó solo en discursos, se convirtió en acción, y en una acción muy violenta. Lo que se conoció como la Revolución Cultural Islámica. Todo se desató tras un discurso de Khomeini el 18 de abril de 1980. Esa misma noche, sus seguidores más radicales lanzaron ataques coordinados contra los campus universitarios de todo el país. Hubo enfrentamientos, más de 20 muertos, y el resultado final fue drástico. Se cerraron todas las universidades de Irán, completamente cerradas durante 3 larguísimos años para llevar a cabo una purga ideológica en toda regla. El objetivo era, literalmente, hacer una limpieza ideológica total. Querían borrar cualquier influencia occidental o no islámica. Se expulsó a miles de estudiantes y profesores que no comulgaban con el régimen. Se reescribieron todos los planes de estudio y, en definitiva, se buscaba que el sistema educativo se convirtiera en una fábrica de ciudadanos leales a la nueva teocracia. Y aquí es donde vemos lo crudo de la situación. No eran solo ideas abstractas. Esto tuvo consecuencias humanas, reales, documentadas en directivas frías y burocráticas como esta. Una orden directa del Consejo Supremo de la Revolución Cultural que apuntaba, con nombres y apellidos, a minorías religiosas como los bahá'ís. Se institucionalizaba así su expulsión de la universidad y, por extensión, de la vida pública. Los efectos de esta purga, de esta revolución dentro de la revolución, reconfiguraron por completo la sociedad iraní. Y son heridas y cambios que todavía hoy se sienten con muchísima fuerza. La revolución creó un nuevo orden, desde luego, pero el coste fue altísimo. Provocó una fuga de cerebros brutal que ha lastrado al país durante décadas. Se consolidó un nuevo sistema, sí, pero uno basado en la discriminación y sobre todo en un aparato estatal obsesionado con el control. El control de la información y de las ideas. Y así, de repente, volvemos al principio, a esa pantalla de error,
a ese Gateway Timeout, un pequeño silencio en la gran maquinaria de propaganda del Estado. Es como un recordatorio de que aquella batalla por las ideas, la que empezó a sangre y fuego en las universidades en 1980, en realidad nunca terminó. Solo cambió de escenario. Ahora se libra en el mundo digital. Y la pregunta, claro, sigue en el aire. Cuando una revolución se propone conquistar las ideas, ¿acaba alguna vez de verdad?